Ministerio TIC. Especiales Enlace 13. Descubriendo las innovaciones tecnológicas que cambian el mundo. Presenta Alejandro Linares. Bueno, bienvenidos a otro episodio de estos especiales de Enlace 13, donde la ciencia y la tecnología quedan al alcance de todos. Y en esta oportunidad tengo una invitada muy especial, porque buscamos que todas las personas puedan acercarse a lo que está pasando en la tecnología en nuestro país. Pues nos acompaña hoy Juanita Espeleta. Juanita, bienvenida a Especiales Enlace 13. Alejandro, muchas gracias, y pues obviamente este espacio es muy importante para contarle a todos los y las colombianas para que sepan qué estamos haciendo desde el Ministerio TIC y particularmente desde la Oficina de Fomento Regional, que es la oficina que actualmente lidero. Bueno, Juanita Espeleta es la jefe de la Oficina Regional de Fomento Regional, desde donde se busca que la tecnología llegue a todos los rincones del país. Y entonces desde allí, Juanita, ¿qué es lo que se viene haciendo para que todo el mundo esté conectado, inclusive en los rincones, en los municipios más apartados de Colombia? Bueno, Alejo, yo creo que es importante primero contarles a los colombianos que nuestra oficina es una oficina transversal que depende directamente del despacho del señor ministro. Esto significa que nosotros tenemos varias tareas importantes. La primera es difundir en todo el territorio colombiano la oferta que tiene el ministerio en temas de transformación digital, es decir, los cursos, las becas, todas las convocatorias que tenemos para habilidades digitales. Si bien esto pertenece al Viceministerio de Transformación, nosotros tenemos personal en todo el país que se encarga de contarle a las instituciones educativas, a las organizaciones sociales, a los entes territoriales para poder que participen, y esto específicamente lo hace uno de los grupos de trabajo que tenemos, que se llama Enfoque Regional, además de garantizar toda la logística y la convocatoria cuando el ministro está en región, que tenemos un ministro que viaja frecuentemente y que está en todos los territorios. Es uno de los 4 grupos que tenemos en la oficina. Es decir, toda la oferta que tiene el ministerio desde tu área se encargan de llevarla efectivamente a los territorios. Por supuesto, porque aunque hoy digamos que tenemos un mundo muy conectado, seguimos teniendo una brecha de desigualdad en términos digitales, entonces no todo el mundo está pendiente de las redes sociales ni de los medios de comunicación, y por lo tanto se necesita una articulación de la presencia territorial de estas personas que tenemos contratadas para poder que todo el mundo sepa qué hay disponible en el ministerio, con esta apuesta gigante que el ministro Mauricio Liscano tiene, no solo de conectividad, sino también de transformación digital. Pero también tenemos otro grupo interno de trabajo que se llama Consenso Social. Consenso Social tiene una labor increíble en el país, y es sobre todo promover las políticas públicas en términos de comunicación con enfoque étnico. Esto significa que Colombia es un país rico en etnias, no solamente indígenas, sino también de negritudes, de afro, de raizales y palenqueros, que obviamente tienen unas narrativas propias, una cultura y una tradición que hay que proteger, que hay que salvaguardar, y nosotros desde este equipo pues participamos en todas las instancias de participación que existen para que ellos puedan crear esta política pública, implementarla y por supuesto crear sus narrativas audiovisuales, sonoras, que le permitan contarle pues al país. De hecho, ustedes han sido unos aliados estratégicos ahí para garantizar que todo Colombia conozca qué pasa al interior de las organizaciones étnicas. Además de esto, nosotros tenemos otro grupo que se encarga de proyectos y regalías. En Colombia tenemos una seria dificultad con las entidades territoriales, y es que casi todos los municipios son de 5ª y 6ª categoría, e invertir en una consultoría para formular proyectos es muy costoso, y sobre todo tener la capacidad de poder presentar proyectos ante las diferentes instancias de regalías a nivel nacional y regional no es tan sencillo, necesitan una cualificación, y es por eso que nosotros desde el ministerio siempre hemos puesto a disposición de los gobernadores y de los alcaldes y alcaldesas pues este equipo, que por supuesto tiene la capacidad de presentarles proyectos tipo relacionados con tecnología, que les facilite un poco el camino en esa ruta que es a veces tan compleja, y que por lo tanto los podamos acompañar en toda la ruta para que se los aprueben. Y finalmente tenemos un grupo interno de trabajo llamado Juntas de Internet Comunidades de Conectividad. Este es uno de los programas bandera del presidente Gustavo Petro y por supuesto del ministro Mauricio Liscano, para apostarle a cerrar esa brecha que tenemos de desigualdad en términos digitales en Colombia.
Colombia. La cifra no es para nada alentadora y pienso que por eso el ministro ha hecho tantos esfuerzos para tener diferentes estrategias para conectar el país, y es que por cada 70 hogares que tenemos conectados en la zona urbana, solo 30 están conectados en la zona rural. Eso significa que los esfuerzos que tiene que hacer el gobierno a partir de la declaratoria del Internet como servicio público en 2021, pues es llegar a los territorios más alejados de Colombia. Es una brecha importante entre quien está en lo urbano y quien está en la ruralidad. Una deuda con los campesinos de Colombia. ¿Cómo vamos en esa meta? Bueno, pues digamos que el ministerio tiene varias estrategias para conectar el país. Una de ellas es Comunidades de Conectividad, que es un programa bellísimo, es un programa innovador. A veces innovar desde lo público no es tan sencillo porque pues recordemos que históricamente el modelo en cómo se ha prestado el Internet en Colombia ha obedecido más al mercado, a la oferta y a la demanda, y por lo tanto los grandes operadores han centrado toda su oferta, valga la redundancia, en el centro del país. Eso significa que la periferia, que los lugares más apartados de Colombia no tienen acceso a fibra óptica y digamos que difícilmente hoy pueden acceder a un Internet de calidad. Nosotros le estamos apostando a que por lo menos en la vigencia 2024 1.000 comunidades rurales en Colombia estén conectadas. Esto con el esfuerzo que hemos hecho con convenios con gobernaciones, pero también con las mismas organizaciones sociales y por supuesto recientemente en el acuerdo que se firmó por parte del Ministerio con Internexa para conectar ahí en ese acuerdo 520 comunidades. Aquí es importante, Alejo, que le contemos a la gente que esto no es un programa cualquiera. Esto es un programa de gobernanza comunitaria. Es un programa que lo que busca es transferirle el conocimiento a las organizaciones sociales, sean juntas de acción comunal, sean fundaciones, cooperativas, corporaciones, asociaciones indígenas o consejos comunitarios integrados por población negra o afrodescendiente, con el objetivo que justamente sean ellas las que puedan hacer sostenible en el tiempo este proceso de ser proveedoras del servicio de Internet fijo comunitario. Es muy importante la claridad porque teníamos como la percepción de que era solo juntas de acción comunal. Hay otras organizaciones que pueden participar del programa. Sí, señor. Es por eso que es importante reiterarles que todas las organizaciones que tengan reconocimiento jurídico, sean sin ánimo de lucro y tengan lazos de vecindad, se pueden presentar. Obviamente tenemos una ruta con 7 etapas, no es que simplemente por levantar la mano la organización automáticamente va a salir beneficiaria, pues porque digamos que ninguna organización hoy en Colombia está preparada para proveer el servicio de Internet. Así como en su momento era impensable que las juntas de acción comunal pavimentaran las placahuellas, hicieran los caminos comunales y todo lo demás, pues hoy la apuesta del gobierno nacional es justamente involucrarlos en esa prestación porque es la única forma de democratizar en este caso el acceso a Internet. Por supuesto, es una apuesta además para que simplemente no le llegue el Internet a unos, sino que sea para todos y que llegue a los campesinos del país, que llegue a las comunidades en la ruralidad. Pero no solo que les llegue, sino que además puedan participar de ese proceso social que es la conectividad. Yo creo que muy importante esa confianza que se le da, entre otros, a las juntas de acción comunal, que como lo decías ya han demostrado en otro tipo de actividades que cuando se le confía una actividad, cuando se le confían recursos, por lo general resultan haciendo más óptimo el recurso, haciendo más cantidades de las propuestas. Y si este país está dispuesto a confiar en su organización de base, que son las juntas de acción comunal, seguramente podríamos tener confianza en muchos otros sectores. ¿Tú crees que las juntas de acción comunal tienen como la capacidad? Lo digo es porque como que los técnicos dudan, dicen, no, ¿cómo le vamos a que las juntas de acción comunal sean las que den el Internet? ¿Cómo lograrlo? Bueno, Alejo, esto ha sido un desafío. Yo pienso que primero el presidente fue el primero en levantar la mano y decir en procesos similares de redes comunitarias que quería que esto existiera en todo Colombia, pero no ha habido antecedentes de esto. Es decir, si revisamos qué hay parecido en Colombia para convertir a una organización social en su propia proveedora del servicio de Internet, no existe nada, ¿sí? Sin embargo, cuando el ministro Mauricio Liscano me hace la invitación a ser parte de su equipo de trabajo, yo tengo que mezclar aquí como lo profesional con lo personal, y es que yo soy socióloga, es decir, vengo de un mundo muy diferente al tecnológico y al sector TIC,
y toda mi experiencia ha estado volcada sobre todo a esos procesos comunitarios, es decir, yo vengo de trabajar con organizaciones sociales, de trabajar con los diferentes grupos poblacionales y mi experiencia ha estado más volcada ahí. Entonces, sin embargo, yo le decía al ministro, pero yo no creo que inicialmente tenga la capacidad de estar en ese cargo, y justamente el ministro me dice, necesito que sea una persona que venga de base, que conozca las organizaciones, que haya trabajado con ellas, que pueda presentarme una propuesta de cómo convertir esto en una realidad. Yo le propongo al ministro, y hace poco recordábamos eso con un compañero de la oficina, y es que mi primer plan de trabajo para mostrarle al ministro lo escribí en una servilleta y fue producto de mi trayectoria profesional de trabajar muchísimos años con acueductos rurales. Los acueductos rurales en Colombia hace 70 años son un modelo exitosísimo de gobernanza comunitaria, de cómo las organizaciones campesinas, las organizaciones de la zona rural lograron aprender a montar una bocatoma, un desarenador, a montar tuberías y hacer posible que el servicio de agua llegara hasta sus viviendas, porque ocurre lo mismo que con el internet. La empresa de servicios públicos le era muy costoso llegar hasta las veredas, hasta las fincas, y pues la gran mayoría de estos lugares tenían quebradas o no tenían acceso al agua. Nos inspiramos en ese modelo, es decir, yo le dije al ministro, mire, a mí se me ocurre que así como una organización aprendió a llevar el servicio del agua a su casa, pues no vamos a llevar agua, vamos a llevar un chorro de internet. Si usted confía en que este modelo puede funcionar, pues adelante. Y si no, pues obviamente habrá que pensar en otras cosas. Y el ministro le apostó también a esto. Tengo que reconocer que ha sido un cómplice increíble de este proceso tan bello, que ha representado un montón de desafíos. Recordemos que cuando el presidente lo anunció, lo tildaron de loco, le hicieron 70.000 memes, dijeron que era imposible, lo que tú dices desde la parte técnica, pero además de que ha sido un aprendizaje también lo que hemos liderado desde Fomento Regional. Hemos podido demostrar con los pilotos y con las comunidades que ya estamos conectando que las comunidades sí se empoderan, que las comunidades tienen mucho sentido de pertenencia por su propio proceso para proveer el servicio, y que personas, sobre todo jóvenes, que no tenían ni idea de cómo se ponchaba un cable, cómo se armaba un radio, cómo se armaba una antena, cómo se reseteaba un módem para saber si tenía internet o no, con nuestro proceso de capacitación lo aprenden y son los más motivados de la vida. Se convierten en los técnicos de su vereda y son las personas encargadas de liderar este proceso desde lo técnico para garantizar que esas casas que estamos conectando pues tengan el servicio. Un verdadero ejercicio de gobernanza digital, aquel donde no solo la responsabilidad la tiene quien gobierna, el Estado, sino que además invita a la empresa privada e involucra a la comunidad en la toma de decisiones y en la prestación de servicios. Y por supuesto que queda demostrado que para el fomento regional no solo se requiere expertos en tecnología, sino personas que sepan entender y organizar a la comunidad. Ya volvemos de comerciales para hablar con Juanita Espeleta. Estamos conversando con Juanita Espeleta sobre cómo se hace el fomento regional de todas las herramientas tecnológicas a los cuales tiene derecho toda nuestra población. Apreciada Juanita, es importante decirle a los colombianos cómo es que se logra o se prioriza que una comunidad o una junta de acción comunal pueda ser proveedora de servicios de Internet. ¿Cómo se logra eso? Okay. Bueno, Alejo, ahí es importante recordar que este no es un programa que se impone, sino que surge de la manifestación de la voluntad de la misma organización. Es decir, nosotros desde el año pasado, incluso antes de que yo llegara a liderar la oficina, el ministro, cuando hizo el lanzamiento del programa, digamos que aperturó la posibilidad para que las organizaciones que quisieran capacitarse para convertirse en proveedores levantaran la mano y se inscribieran. Eso fue súper exitoso, recibimos más de 19.000 postulaciones, pero en el ejercicio de hacer los filtros para priorizar, porque en lo público siempre hay que equiparar la balanza de los recursos y las necesidades de las poblaciones, pues empezamos como a colocar diferentes condiciones. La primera es que esas organizaciones que se presentaran estuvieran en la zona rural, porque es donde mayoritariamente tenemos la brecha y donde no hay conectividad, pero además de eso, que esas organizaciones representaran lazos de vecindad. ¿Qué significa eso? Pues que obviamente yo no fuera habitante de la vereda A
y quisiera darle internet a la vereda Z, porque lógicamente pues tengo como muchas diferencias en lo territorial. Y asimismo, pues lo que estábamos mirando era que no hubiese despliegue de infraestructura. ¿Qué significa eso? Que no hubiera una antena, que no hubiera una torre, que no hubiera fibra óptica, que realmente se necesitara, o que en el caso de que hubiese infraestructura ahí, la cobertura para esa comunidad no fuera suficiente, es decir, que no superara el 30%. Eso también ha hecho que también analicemos el compromiso de las comunidades, porque si bien hoy el gobierno está haciendo una inversión muy grande para instalar las antenas o los radios o llevar la fibra óptica dependiendo de la zona del país, porque eso también es importante que sepamos, Alejo, y es que Colombia es un país absolutamente diverso. Estamos hablando de llanura, de selva, de montañas, y decir que lo que funciona en el eje cafetero por la montaña no es lo mismo que va a funcionar en la Guajira o en el Caribe. Y eso ha representado que nosotros tengamos también que visitar a las comunidades varias veces para tomar fotos, levantar coordenadas, saber qué dispersión hay entre un hogar y otro, porque no es lo mismo conectar una comunidad que las casas estén cerca la una a la otra a que las casas estén supremamente dispersas. Entonces todo ese conocimiento pues solamente lo obtenemos yendo a territorio. Es todo un proceso, sí. pero es un proceso largo, difícil. Sí. Pero ya tienen algún caso de éxito. Nosotros visitamos Boyacá y había una gente como lista para hacer conectividad, pero no sé si ya hay algún caso exitoso de estas juntas de acción comunal o de las comunidades que se organizan para ser proveedores. Sí, ya tenemos varios, 3 de ellos fueron los primeros que hicimos con conectividad satelital. Ahí fue con un aliado estratégico con el que firmamos un memorando de entendimiento, que fue la empresa Hughes, quien donó toda la infraestructura para hacer posible conectar 50 hogares en cada comunidad. Y aquí, Alejo, yo me quiero detener para contarles a la gente que sobre todo esas 3 comunidades representaron modelos de organización diferentes. ¿Eso qué significa? Que la que conectamos en Villa del Río, un corregimiento del municipio San Juan del Cesar de La Guajira, fue postulada por una fundación, que una fundación tiene un liderazgo completamente diferente a una junta de acción comunal, por ejemplo. Y allí logramos evidenciar cómo, llevando conectividad y habilidades digitales, una mujer guayú completamente analfabeta, que nunca fue a la escuela, logró aprender a través de tutoriales de YouTube cómo tomarle fotos a sus productos artesanales y venderlos a través de grupos de WhatsApp y de las redes sociales. Y hoy es una persona que no tiene que moverse de su casa para generar ingresos y para tener calidad de vida. Pero asimismo, el otro caso de éxito que tenemos en Chilvisito, una vereda de Tumaco, Nariño, liderada por una junta de acción comunal y por una asociación de cacaoteras que son lideradas por mujeres, lograron a través de la conectividad eliminar el intermediario que les llevaba el cacao desde su vereda hasta las plazas de mercado, y hoy le están vendiendo a todas las partes del mundo, pues guardando las proporciones, y están aprendiendo sobre marketing digital para poder tener su marca propia y poder vender su cacao sin necesidad de un tercero. Y el tercer caso de éxito que tenemos es el corregimiento Domingodó, ubicado en el municipio Carmen del Darién del departamento de Chocó, donde fue un consejo comunitario integrado por población negra y afro, quienes postularon a su comunidad, y gracias a eso han podido potenciar no solamente los temas ambientales de su comunidad, sino también tener casos de éxito donde las personas tenían que pagar un montón para desplazarse hasta la cabecera para estudiar una carrera, y hoy están pudiendo estudiar desde su casa sin necesidad de invertir estos recursos. En Boyacá particularmente tenemos un convenio firmado con la gobernación que va a permitir implementar hasta 100 comunidades, y recientemente hicimos una también en una donación de la empresa privada en un municipio muy chiquito que se llama Beteitiva, en una vereda de este municipio, que permitió conectar hasta 40 casas. Es decir, asimismo, aunque estas ya tienen conectividad, en el acuerdo 5 con Internexa ya estamos preparando a las comunidades, porque, Alejo, también es importante que la gente sepa que, como lo dije ahora, este no es un programa que se impone. Entonces, en el ejercicio del empoderamiento de las comunidades tienen que aprobar vía asamblea, así como funciona cualquier instancia de participación, la tarifa y el proyecto. Es decir, una comunidad en etapa 1, 2 y 3, que hace parte de la ruta de nosotros, puede ser candidata, pero si en la etapa 4, cuando socializamos el programa con toda la comunidad, les decimos cuánto van a pagar, porque esto no es un programa gratuito ni subsidiado, sino que busca dejar capacidad instalada en las comunidades, la comunidad dice que no, nosotros no vamos a poder desplegar infraestructura ahí, porque además sería una mega bandera roja de la sostenibilidad, porque la idea es que justamente esta infraestructura que el gobierno entrega a esa organización pues sea sostenible en el tiempo. Que haya consenso, que haya acuerdos es fundamental aquí. La brecha digital
es esa precariedad de la gente para acceder a Internet, para acceder a la tecnología. Y se da porque la gente o no tiene un computador, una herramienta a través de la cual acceder, y aquí tuvimos al director de computadores para educar diciendo cómo lo pensaban resolver, porque no saben usarlos. Y entonces estuvimos hablando desde el componente educativo de apropiación digital, cómo están capacitando en el país para que puedan utilizar estas herramientas. Pero lo básico es estar conectado, es tener acceso a Internet. Se demostró acá que las grandes empresas llegan hasta donde les es viable financiera, económicamente, pero hacia la ruralidad, hacia las zonas distantes es bien complejo, y la solución, nos plantea el ministerio, es con comunidades organizadas, es con juntas de acción comunal, por ejemplo, pero dialogando, en consenso. En ese consenso también es bien importante saber cómo han podido dialogar con las comunidades étnicas, con los afros, con los indígenas. Son comunidades que vienen reclamando derechos de hace mucho tiempo y se les han reconocido legalmente. Entiendo que para ellos es muy importante que las cosas no se impongan, como lo decías, sino que puedan hacer consenso con ellos. Yo pienso que aquí lo importante es que las personas que trabajemos en lo público nos pongamos otros lentes para mirar la realidad, y es entender que el país no es solamente Bogotá, porque muchas veces las decisiones se toman desde un escritorio creyendo que todos los territorios son exactamente iguales y desconociendo que esto tiene que tener no solo un enfoque de género diferencial, sino un enfoque territorial. Lo que te decía, incluso trabajar con comunidades étnicas no es igual en Caldas, donde tenemos comunidades indígenas, pero que se comportan completamente diferente a las del Cauca, ¿cierto? Eso ha significado un ejercicio de paciencia, de empatía y sobre todo de poder demostrarle a las organizaciones que son ellas hoy las protagonistas, que incluso no es un discurso, sino que quedó consignado en el Plan Nacional de Desarrollo. Es la primera vez que el gobierno nacional las pone como protagonistas de su propio desarrollo y donde las está impulsando para que sean sus propios proveedores del servicio de Internet y sus propios empresarios en el tema de servicios públicos. Asimismo, Alejo, yo creo que es importante también recordar que aquí hay un actor clave y es el proveedor del servicio de Internet local y regional. Es también la primera vez que el gobierno nacional está buscando estrategias para fortalecer a ese pequeño proveedor que, aunque genera lucro, es el que a lomo de mula, en lancha, pegándose en el carro en el lodo, caminando largas jornadas, ha llegado a la ruralidad y que obviamente por su... Es lo que aquí llamamos un ISP. ISP. Queda ISP. apuntado para nuestro diccionario de tecnología que es un ISP. Sí, es que es más fácil contar que es un proveedor de servicio de Internet, pero en términos generales en el sector se conoce como ISP. Entonces, ese ISP siempre va a ser como el hermanito mayor de esa comunidad organizada, porque aquí también hay unas diferencias que hay que mencionar. La comunidad va a prestar el servicio en lo que conocemos en su red local, en la última milla, es decir, donde empieza la vereda y termina. Se podrá asociar con su vereda vecina, tal vez con la que sigue, pero no puede superar, de acuerdo al decreto que nos rige en el ministerio, los 3.000 accesos. Esto significa que sí o sí tiene que tener lazos de vecindad. Ahora, si bien nosotros capacitamos a las organizaciones para que aprendan a hacer mantenimiento tipo 1, sepan cómo identificar una casa que no tiene internet, resetear un cable, pues hay un módem, van a haber mantenimientos tipo 2 y tipo 3 mucho más especializados que la comunidad puede que no sea capaz de hacerlo. Ahí, ¿quién es el aliado estratégico? Ese ISP, que seguramente el ISP grande no le conviene llegar allá porque mandar una cuadrilla, mandar personal hasta el Amazonas, hasta Domingo Do, donde nosotros nos demoramos incluso 2 días llegando solo para llevar la infraestructura, pues no les es rentable. Pero si se articula con la comunidad, si yo involucro a un tercero, en este caso la organización, mira todo lo que estoy reduciendo en temas de mano de obra, en temas de personal y en temas sobre todo de transporte. Pero el ISP siempre va a ser un aliado estratégico para nosotros. Es decir, este programa tiene 3 actores claves y es quien provee el canal, que normalmente es un ISP también, quien lo hace posible que llegue hasta la vereda y por supuesto quien opera en su vereda, que en este caso es la organización social. Finalmente, para cerrar, Juanita, retos del ministerio, retos desde el gobierno para poder lograr, antes que termine este gobierno, la meta en cuanto a las comunidades de conectividad. Bueno, ahí hemos tenido varios retos. El primero es que, aunque hemos querido llegar a muchos territorios con el Internet, hay lugares donde tampoco hay energía.
¿sí? Eso ha significado que el ministerio hoy se esté pensando que en las próximas vigencias tenga que incorporar soluciones alternativas de energía dentro de la conectividad, o que haga un ejercicio conjunto con el Ministerio de Energía, quien hoy tiene una apuesta similar a comunidades de conectividad, solo que ellos le llaman comunidades energéticas. La idea es que lleguemos como de manera integral a esas comunidades para poder resolverlo, porque hoy, mira, paradójicamente, hay muchos sitios turísticos preciosos en Colombia que no tienen conectividad, que no tienen cómo promocionarse, que no tienen cómo darle accesibilidad a los nativos digitales o a los nómadas digitales. Colombia es un país modelo a nivel mundial porque todos los extranjeros quieren venir a trabajar y desconectarse aquí, pero si no le brindamos esa capacidad básica de acceder a internet, pues no van a llegar. Pero además de eso, también otro reto ha sido la regulación, y es que nosotros hoy tenemos que establecer unas tarifas diferenciales para esas comunidades que no tienen la capacidad de pago que se tiene en otros territorios. Y por supuesto, pues los recursos siempre van a ser un limitante, pero pues estamos haciendo magia y belleza con ellos para llegar a la mayor cantidad de organizaciones posibles en Colombia, y por eso también estamos estableciendo puentes con la cooperación internacional para poder masificar la cobertura que hoy tenemos. Que Internet y sus beneficios llegue a todos los territorios de Colombia. Hemos conversado con Juanita Espeleta sobre las comunidades de conectividad. Quedamos a un clic del próximo episodio. Ministerio TIC,